empezar este tema, me gustaría conocer un poquito de ustedes. Me gustaría que pudiéramos poner por chat cuál es su película o su serie favorita. Quisiera saber, yo creo que todos aquí vemos películas, vemos series, somos amantes de eso, entonces me gustaría conocer un poco de cuáles son sus películas o series favoritas, cualquiera de las dos. O una serie o una película que les gusta mucho, que vieron hace poco, para ir conociendo qué les gusta. Rápido y Furioso. ¿Cuál de todas? Grey's Anatomy, súper. A mí también me encanta Grey's Anatomy. Nos gusta ver carros rápidos. Muy bien, New Amsterdam, buenísima, también me gusta. La Sirenita, ay sí. Vikingos, no la he visto, pero dicen que fue. Peaky Blinders, muy bien. Cobra Kai, súper. Muy vieja, pero Betty la Fea, buenísimo. Súper. A ver, bueno, mis películas favoritas, dos de mis películas favoritas son Inception y Interestelar. Las dos son de Christopher Nolan, me encantan porque son como, te explota la cabeza con ellas. Serie Mudanzas al Cielo, muy bien, a ver qué más, voy a irme al chat. Yo no me acuerdo del nombre. A ver, qué más, chicos? Bueno, muy bien, no sé si alguien me quisiera, algún valiente, me quisiera compartir de las que han mencionado, ¿cuál es el protagonista de la película, más o menos, y qué le pasa? Así como en 2 segundos. Across the Universe, ¿ok? ¿Alguien que quiera abrir su micrófono y solo contarme qué le pasa al protagonista de la película o de la serie? Yo. Serie de Mudanzas al Cielo, el protagonista es un chico que es autista, junto con su papá, ¿no? Con su papá. Y bueno, lo que tiene que hacer el chico es Mudanzas al Cielo, se llama porque tiene que hacer que las personas que fallecen, digamos, él trabaja con el padre junto a personas bueno, que mueren, lo contrata la familia para limpiar lo que es la habitación, la casa de la persona fallecida, y Mudanzas al Cielo se llaman porque, claro, es como la última mudanza que hace la persona al cielo. Y que separan cosas importantes que claro, quizás la persona no pudo decir en vida, o cosas que son muy preciadas para la persona, para la familia. Claro, ya, bueno, al chico se le muere el padre en todo este transcurso y bueno, ahí se le complica un poco la situación. No, pero la serie enseña, cada capítulo es como que te enseña diferentes valores y también realidades de la vida, ¿no? De todas las cosas que uno puede vivir, pasar, la importancia de la cercanía en la familia, de la unidad, del amor. Bueno, es una serie... ¿De qué es lo importante? De qué es lo importante, exactamente. Buenísima, me encanta, nunca la había escuchado y la quiero ver ya. Mudanzas al Cielo, todo apunte. Recomendada, siempre la recomiendo. Muy buena película. La verdad que cada capítulo te deja una enseñanza diferente porque son casos diferentes, ¿no? Exactamente. Súper, buenísimo. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, para ir empezando con el tema, quería oír acerca de estas series y películas favoritas, porque el día de hoy vamos a ver cómo podemos ser el protagonista de esta película llamada Vida. Y bueno, el Señor a todos nosotros nos ha escogido como sus hijos, nos ha dado la oportunidad de conocerle, de conocer la verdad, y Él nos ha llamado a no ser parte del montón, no a difuminarnos entre el montón, sino a ser el protagonista principal. Yo no sé si en Argentina llegó, pero hubo como una moda de un sonido de TikTok que decía como, tienes que empezar a romantizar tu vida y sentirte como el protagonista, porque si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Y me parecía muy curioso porque era la gente enseñando como los momentos de su vida, donde se sentía bien, a donde salía, y bueno, era un clip que invitaba a las personas a sentirse como ese personaje principal. El Señor quiere eso para nuestra vida. El Señor no quiere que seamos el amigo miedoso o el amigo que solo dice los chistes, y mucho menos que llegamos a ser el villano de la película de alguien más. Nosotros estamos llamados a ser luz, a ser esperanza y a poder ser ese personaje principal. Dice 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo no sé ustedes, pero eso me suena a vibras de personaje principal. Hay alguien que el Señor le revela cosas que nadie más sabe, que nadie más ha podido ver,
Esas son las que tiene guardados para nosotros, sus hijos, que le amamos. Entonces el Señor quiere que nosotros podamos hacer eso. Cada vez más vemos que en el mundo como tradicional y convencional de las series, se van apartando de las series, las películas que consumimos a través de todos los diferentes canales, pues de Netflix, del cable, del cine, de YouTube, de TikTok, de Instagram. Se van viendo historias a donde cada vez más vemos como la normativa ejemplos de vida que no son edificantes, ejemplos de vida que tienden a ser bastante diferentes a lo que nosotros conocemos como bueno. Y se está haciendo tan común y tan normal que eso es lo que se está viendo como lo que se tiene que hacer, lo que yo tengo que hacer para poder ser el cool de la historia, el bueno, y eso es como lo que la media tradicional nos está vendiendo. Pero el Señor nos llama a que nosotros nos podamos enfocar en el propósito de vida que Él tiene para nosotros. Entonces, el día de hoy queremos ver cómo volvernos héroes de esta película. Y hay algo muy importante que siempre pasa por los héroes de las series y las películas. Yo no sé si ustedes han visto, pero ellos siempre tienen desafíos, porque sería súper aburrido ver una película de la vida de alguien que lo único que hace es levantarse, ir al colegio, a la universidad, ir al trabajo e irse a dormir. Pues no nos interesaría ver esto. Entonces, siempre para poder ser esos protagonistas a los cuales estamos llamados a ser, en el camino van a haber desafíos grandes y como veíamos el hashtag, para poder lograr mis sueños, ¿qué tengo que vencer? ¿Qué miedos tengo que vencer? ¿Qué esquemas tengo que no me permiten ver más allá y poder lograr eso que tanto he soñado y anhelado? Dios quiere que soñemos, Dios quiere que soñemos en grande, que logremos cumplir todos esos anhelos que tenemos. Y Él tiene sueños aún más grandes para nosotros para que los podamos cumplir. Entonces, es muy importante que nosotros podamos tener las herramientas adecuadas para poder vencer esos desafíos que siempre están. Dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis aflicción. O sea que definitivamente en el mundo vamos a tener problemas, vamos a tener obstáculos, se van a presentar situaciones para las cuales de repente no nos sentimos preparados. Pero la palabra de Dios después dice, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién estaba diciendo eso? Jesús estaba diciendo eso. Y nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón y nos toca a nosotros poder ponerlo en ese puesto de nuestro corazón y nosotros bajarnos para que Él realmente pueda convertirnos en ese personaje principal, en ese héroe que va a vencer todos los problemas y los obstáculos que se nos puedan enfrentar. Y bueno, hablando un poco de las series y de cómo ser este personaje principal, en la universidad a mí me llamó mucho la atención que estudiamos algo que se llama el ciclo de la vida del héroe. Este fue un término acuñado desde un principio por una persona que se llamaba Joseph Campbell, y este habla de todos los pasos de un cuento o un relato épico que siempre tiene que seguir para poder llegar y ser el héroe de la historia. Entonces, esto se ha usado durante miles de siglos, literalmente, y por todas las culturas y civilizaciones. Entonces, el día de hoy vamos a ver un poco de este ciclo, aplicado el ciclo de vida del héroe con un ejemplo muy bueno y particular que encontramos en la Biblia. Vamos a hablar el día de hoy acerca de un héroe que encontramos en el libro, en el libro de Nehemías. ¿Y quién fue ese héroe? Pues Nehemías. Nehemías fue el personaje principal de su libro, porque hablamos de él y pues de él se trata esta historia. Vamos a ver las 3 etapas principales del ciclo del héroe que por las cuales todos podemos pasar para poder lograr llegar a cumplir nuestros sueños, a vencer estos desafíos, y lo vamos a ver con su ejemplo. Y entonces a medida que vayamos viendo las etapas, vamos a ver las características que Nehemías tenía para poder vencer estos desafíos que son los que nos vamos a enfrentar para poder lograr ser un héroe, porque nadie es un héroe solo viendo televisión, comiendo palomitas en la casa. Uno tiene que lograr vencer ese obstáculo para poder considerarse como un héroe. Y eso es lo que el Señor tiene para todos nosotros. De verdad, chicos, les digo, Dios nos ha escogido, así como les contaba un poco en mi testimonio, eso es parte de lo que el Señor ha revelado a mi corazón, que Él de verdad tiene un propósito para mi vida, que Él de verdad está conmigo peleando cada batalla para yo poder salir victoriosa. Y no es porque yo sea la más talentosa o porque yo
tenga todas las características, sino que es porque el Señor me ha escogido a mí y a ti para poder lograrlo. Entonces nosotros tenemos que empezar a creérnoslas, así como ese sonido de TikTok que dice, tenemos que empezar a creer que nosotros somos ese personaje principal y que tenemos todas las herramientas y todas esas instrucciones para poder lograr vencer esos desafíos que se nos enfrentan. Entonces, la primera etapa del ciclo de este héroe llamado Nehemías, pues es el punto de partida. Y en el punto de partida vemos lo primero, que es un mundo ordinario. ¿Qué estaba pasando en su vida antes de llegar a esta historia que vamos a ver? Y bueno, resulta que ¿quién era Nehemías? Nehemías era una persona importante porque él era el copero del rey. El Señor lo había bendecido. Nehemías era un hijo de Dios, era de la tribu de Judá, y nos vamos a poner un poco en el contexto de dónde estaba él. Nehemías estaba cautivo en Babilonia en una posición de privilegio porque era el copero del rey, no estaba como esclavo, pero él había sido parte de los judíos que habían sido cautivos por el rey Nabucodonosor y llevados a Babilonia, y el pueblo de Judá había quedado en ruinas. Sus muros estaban completamente destruidos y era parte de una profecía que había sido escrita y pues profesada por Daniel. Pero Daniel también dijo que después de 70 semanas iba a venir alguien que iba a reconstruir el pueblo de Judá. Y ahí es donde entra Nehemías. Nehemías fue quien empezó a cumplir esa profecía. Él en ese momento no lo sabía, él no tenía una Biblia y decía, ve, hoy me toca a mí, hoy soy yo el protagonista, pero él se dejó usar como instrumento del Señor. Él escuchó la voz del Señor y escuchó lo que en su corazón el Espíritu de Dios le había puesto, que tenía que reconstruir el pueblo. Pero bueno, antes de eso, él era el copero del rey, se encargaba de verificar que la comida y la bebida del rey no estuviera envenenada. Por lo tanto, era de plena confianza del rey. El rey de ese momento era Artajerjes. Y bueno, resulta que un día de estos, Nehemías tuvo en su corazón, comprendió que el pueblo de Judá estaba destruido y que el Señor había puesto en su corazón el poder reedificarlo. Entonces, para eso vamos a ver Nehemías 2, del 2 al 5. Te lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, que me gusta mucho porque la entiendo muy bien, y entonces el Señor siento que me habla a mí, como que me lo está contando como una historia, como esta historia del personaje principal. Dice, cierto día, en el mes de Aviv, le llevé al rey Artajerjes vino. Esta historia la relata Nehemías mismo en su libro, Nehemías 2, del 2 al 5. Como nunca me había visto triste, el rey me preguntó, ¿qué te pasa? ¿No te ves enfermo? Esa cara triste me dice que debes estar preocupado. Sentí mucho miedo en ese momento y le dije al rey, deseo que su majestad viva muchos años. La verdad, sí estoy triste. Es que la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados está en ruinas. Sus portones han sido destruidos por el fuego. El rey me preguntó, ¿hay algo que pueda hacer por ti? Yo le pedí ayuda a Dios y le contesté al rey, si le parece bien a su majestad y quiere hacerme un favor, permítame ir a Judá para reconstruir la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados. Y bueno, resulta que el rey Artajerjes quería mucho a Nehemías y le dijo, ve, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo preparar para que hagas esta labor? Ve, tienes mi bendición, ve a reconstruir tu pueblo. Entonces, entramos a la etapa 2, que es que, bueno, el protagonista ya tiene su misión, ha recibido ese mensaje y está dispuesto a irse a ese challenge que tiene que cumplir. Entonces venimos a la etapa a donde empiezan, pues, los problemas, porque el mundo no es como color de rosa, ni el mundo real, ni en las películas. Siempre tenemos estos desafíos que vamos a tener que enfrentar. Entonces, empieza la primera aventura. Y la primera característica que vamos a ver acerca de Nehemías, de cómo podía enfrentar esos desafíos, que vamos a ver un poco más adelante cuáles eran o cuáles se pueden enfrentar en nuestra vida, es que él tenía plena confianza en Dios. Esta seguridad viene como consecuencia de que él entendía que los desafíos que se pudiera enfrentar, porque, a ver, chicos, reconstruir el pueblo de Judá no era una tarea fácil, no es como que iba a llegar y contrataron muchos personas para que reconstruyeran. Era un pueblo que estaba en ruinas, ellos estaban cautivos, había pedido la bendición del Señor, había orado al Señor para que el rey le dejara hacer eso, y el rey
Dios puso gracia en Nehemías para poder hacerlo. Pero tenía muchos enemigos que no estaban de acuerdo con que esto se diera a cabo. Muchas personas, muchos enemigos en posiciones de poder que les convenía que el pueblo de Dios siguiera en ruinas y destruido. Entonces vamos a ver qué dice Nehemías 2, del 11 al 18, para ver un poco del contexto de la plena confianza que tenía Nehemías en Dios. Nehemías había entendido que era algo que el Señor quería hacer, entonces le pidió de su bendición y también se fue confiado de que él iba a como batallar la batalla por él. Al llegar a Jerusalén, Nehemías 2 del 11 al 18, dice, al llegar a Jerusalén, dejé pasar 3 días sin decirle a nadie lo que me había indicado hacer por Jerusalén. Después me levanté de noche y salí acompañado por algunos hombres. El único animal que llevábamos era el burro que yo montaba. Pasé por la entrada del valle y me dirigí hacia la entrada del basurero, pasando por la fuente del dragón. Revisé los muros de protección de la ciudad que estaban caídos y los portones que habían sido destruidos por el fuego. Después seguí hacia la entrada de la fuente del estanque del rey, pero como mi burro no podía pasar por ahí, bajé el valle. Desde el valle revisé los muros y al regresar pasé por la entrada del valle. Todavía era de noche. Los gobernadores no sabían a dónde había ido yo ni qué había hecho. Tampoco los judíos, pues todavía no les había contado nada a los sacerdotes, ni a los jefes, ni asistentes, ni a los que iban a ayudar a la obra. Entonces les dije, ustedes conocen bien el problema que tenemos, porque los muros de Jerusalén están en ruina y sus portones se quemaron, pero vamos a reconstruirlos para que no se burlen más de nosotros. Les conté también cómo mi buen Dios me había ayudado y lo que el rey me había dicho. Entonces respondieron, manos a la obra. Entonces podemos ver que aquí nos relata de una forma muy detallada y gráfica cómo Jerusalén estaba, los muros estaban destruidos en Judá. Era una tarea grande, no era algo que se iba a hacer en un momento y él necesitaba de la ayuda de las personas que estaban ahí. Entonces les contó cómo el Señor cómo el Señor estaba a favor de esto y todos dijeron manos a la obra. Todos tenían esa plena confianza de que el Señor les iba a ayudar a realizar esta tarea que les había encomendado. Y vamos a la segunda característica que tenía Nehemías, y es que tenía una planeación cuidadosa de las actividades que iba a realizar. Como dice acá, él no fue que llegó y dijo, bueno, aquí estamos, buenas, vamos a construir los muros de Jerusalén, yo no sé, vos agarrar una pala, vos agarrar esto y démosle manos a la obra, sino que se tomó el tiempo de analizar exactamente todo lo que había que hacer y habló con su equipo, hizo un plan hizo una estrategia para poder hacer lo que Dios le había encomendado. Muchas veces en nuestras vidas nosotros vamos a querer realizar algo, vamos a querer cumplir un sueño, poder lograr una meta, pero para eso necesitamos planear y tener una estrategia completa, la cual no necesariamente tiene que venir de nuestra cabecita. Nosotros le podemos pedir al Señor y al Espíritu Santo que nos guíe para poder hacer eso. Pero es súper necesario que planifiquemos antes de actuar. Dice Proverbios 21:5, los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Entonces, en la Biblia nos relata de cómo tenemos que planificar, cómo tenemos que ser cuidadosos para escoger las actividades que vamos a realizar y así poder enfrentarnos a estos desafíos. Dice Nehemías 3:1. Entonces comenzó la reconstrucción. Los sacerdotes, junto con su jefe, reconstruyeron la entrada de las ovejas, reconstruyeron los muros de protección hasta la torre de los 100 y la torre de Ananel y colocaron portones. Luego la dedicaron a Dios esta entrada. Entonces había una delegación específica para cada una de las personas que iban a hacer. No es que todo el mundo estaba cooperando y colaborando y viendo cómo lo hacía. Y en ese punto es muy importante que nosotros cuando estamos haciendo algo, cuando estamos luchando por algo, cuando estamos trabajando en equipo, podamos hacer caso a la autoridad que Dios nos pone en el camino, porque ellos están para ayudarnos y ellos son de bendición para nosotros. Es importante que nosotros podamos dejar a Dios obrar a través de también seguir instrucciones y poder lograr ese plan que vamos a ejecutar. Lo siguiente que encontramos en el ciclo de vida del héroe es que, bueno, ya planeó, ya empezó la aventura, pero se vienen pruebas, se vienen estos desafíos de los que estamos hablando.
¿Cuáles son esos posibles obstáculos que debemos enfrentar? Para eso vamos a ver Nehemías 4. Dice, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo el muro, se enojó mucho, se puso furioso y comenzó a burlarse de los judíos. Delante de sus compañeros y del ejército de Samaria dijo, ¿qué se traen entre mano esos pobres judíos? ¿Creen que podrán reconstruir la ciudad y volver a ofrecer sacrificios? ¿Creen que podrán hacerlo en un día? ¿Piensan que de ese montón de escombros van a sacar piedras nuevas? Entonces yo oré, Dios nuestro, escucha cómo nos ofenden. Haz que todo lo malo que nos deseen les pase a ellos. Haz que se los lleven a la fuerza a otro país, que les roben todo lo que tienen. Aquí está relatando en Nehemías lo que les había pasado anteriormente. No les perdones sus maldades ni te olvides de sus pecados, pues nos han insultado por reconstruir el muro. Así que seguimos reconstruyendo el muro y como la gente trabajaba con entusiasmo, el muro pronto estaba hasta la mitad de su altura. Pero cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los de Amón y los de Asdod se enteraron, miren cuántas personas, se enteraron de que la reparación del muro de Jerusalén sigue adelante y que ya se estaban cerrando las partes caídas, se enojaron muchísimo. Todos juntos hicieron un plan para pelear contra nosotros y desanimarnos. Entonces oramos a Dios y pusimos guardias de día y de noche para protegernos. La gente de Judá se quejaba, ya no tenemos fuerzas y los escombros son muchos. No podemos terminar para reparar los muros. Nuestros enemigos pensaban que no conocíamos sus planes y que no podríamos atacar por sorpresa, para matarnos y así detener la reconstrucción. Pero cada vez que nuestros enemigos venían a atacarlos, nuestros que vivían cerca de ellos nos avisaban. Y entonces en esto podemos ver muchas cosas. Primero podemos ver que tenían muchos enemigos, que tenían muchos obstáculos que tenían que enfrentar. No era una sola persona, eran reyes de otras ciudades que estaban opuestos a que el muro de Jerusalén se pudiera reconstruir. Pero ¿qué pasó? Ellos, al ver esto, volvemos a los primeros puntos. Vieron que estaba sucediendo y decidieron tomar un plan de acción. Dijeron que estaban cansados, dijeron que era mucho lo que tenían que reconstruir, pero aún así pusieron a guardias en diferentes puntos estratégicos para que siempre pudieran oír cuando viniera una amenaza. Y entonces, en este sentido, hay muchos enemigos que se pueden enfrentar a nuestra vida, a nuestro ciclo de héroe, y estos desafíos los tenemos que saber derribar. Así como veíamos en el hashtag, el desánimo, el cansancio, la burla, las amenazas de otras personas que nos dicen, aún puede ser de nuestros propios familiares, las críticas cuando tratamos de hacer algo y ven que estamos tratando de hacerlo y no lo logramos al principio, puede pasar no solo de personas externas, sino de personas internas, aún sin saber que de repente están haciéndonos ese daño, sin estar conscientes de que nos están como trayendo al piso con sus comentarios, puede ser que eso nos esté afectando. El miedo, la incredulidad y bueno, todo lo que mencionábamos, aún mis mismos miedos, mis mismos temores, el pensar que no soy capaz de hacer lo que quiero hacer, de todas esas cosas que el Señor quiere que logre. Entonces, ¿cómo podemos vencer todo esto? Vamos a ver qué hizo Nehemías, qué otras características hizo para poder vencer todos estos desafíos que tenía y todos estos enemigos que tenía. Ya vimos dos. Vimos la que tenía plena confianza en Dios y que había planeado cuidadosamente los pasos que iba a seguir. Lo siguiente es que fue muy diligente. Entonces, chicos, nosotros tenemos que combatir esa pereza. Nosotros vivimos en un mundo en el que cada vez más estamos acostumbrados a que todo lo tenemos instantáneamente, a que tenemos el internet, a que todo es automatizado, en que ya ni me tengo que levantar para recibir mi comida porque la puedo pedir. Y eso es lo que estamos viendo alrededor, pero el Señor premia la diligencia. Nehemías hubiera podido decir, ay, no, esto es una tarea muy difícil, yo, bueno, lo siento, Señor, pero alguien más la reconstruirá, pero no. Él entendió que tenía que ser diligente para poder lograrlo. Dice Esdras 5:8. Sepa el rey que hemos ido a la provincia de Judá, a la casa del gran Dios, que está siendo edificada con piedras enormes y guías empotradas en las paredes. O sea, imagínense qué construcción más grande con sus propias manos tenían que hacer. Y esta obra se adelanta con gran esmero y próspera en sus manos. Entonces nosotros tenemos que tener esa misma diligencia y como últimos 2 puntos tenemos que tener
perseverancia. Insista, persista y no desista, porque el Señor va a premiar esa actitud de nosotros. En Nehemías 4:23 dice: por eso ni mis parientes, ni mis ayudantes, ni los hombres de la guardia que me acompañaban nos quitábamos la ropa para dormir. Cada uno mantenía el arma en la mano. Eran completamente perseverantes, diligentes en la misión que se les había dado. Y en Nehemías 6:15 podemos ver que dice: la reconstrucción del muro quedó terminada el día 25 del mes de Elul. El trabajo duró 52 días, o sea, 52 días a donde dice que cada uno ni siquiera se quitaba de la ropa, sino que estaba constante en guardia y trabajando día y noche para poder lograr este sueño que todos tenían. Dice: cuando nuestros enemigos se enteraron de esto, los países tuvieron miedo y se sintieron avergonzados, porque comprendieron que esta obra había sido realizada con la ayuda de nuestro Dios. Me encanta eso, porque las personas lograron ver que esto no era algo que se había hecho por manos de hombres, sino por el poder del Señor que les estaba fortaleciendo para realizarlo. Y por último, vemos la valentía que tuvo Nehemías desde el primer día. El llegar, el atreverse a decirle al rey que él quería irse de Babilonia a reconstruir la ciudad que había sido destruida, donde los habían traído cautivados, podía significar la muerte para él desde el principio. Pero fue valiente, oró primero y le pidió la bendición al Señor y la gracia para poder hacerlo. Y fue así como cumplió esa profecía de la cual hablaba Daniel que iba a pasar. Fue el instrumento del Señor, fue ese héroe para completar esa película. Entonces nosotros estamos llamados a poder ser como Nehemías, familia, para poder ser esos hijos de Dios que escuchan su voz y que se atreven a lograr sus sueños, que se atreven a impactar al mundo, a cambiar esquemas, a ser protagonistas de películas y series que se apeguen al plan de Dios, que sean edificantes. Nuestras vidas tienen que reflejar lo que el Señor ha demostrado para nosotros, y ese es el reto que les dejo el día de hoy, que nuestras vidas puedan ser esa película, pero esa película cristiana, protagónica, con valores cristianos, con lo que el Señor tiene, y que las personas alrededor de nosotros puedan conocer que el ser cristiano no es sinónimo de ser aburrido o de tener miedo o de ser sumiso, sino que ser cristiano es que tengo a Dios y el poder de Dios de mi lado, y Él me bendice a mí y bendice a los que están a mi alrededor. Así que, así como dice ese versículo, que se lo vuelvo a leer, dice: cuando nuestros enemigos se enteraron de esto, los países vecinos tuvieron miedo y se sintieron avergonzados, porque comprendieron que esta obra se había realizado con la ayuda de Dios. Que la gente alrededor nuestro comprenda que todas las grandes hazañas que el Señor nos permite hacer son porque vamos de su mano y marchando con Él, pudiendo conquistar todos los desafíos que se nos presentan. Y bueno, vamos a orar, chicos, para que el Señor pueda ayudarnos a cumplir estos desafíos, para que el Señor pueda ayudarnos a estar al pie del cañón en estas batallas y poder, con su ayuda, conquistar todos nuestros miedos, temores, todo eso que se enfrenta a nosotros y que nos está diciendo que somos chiquitos y que no lo vamos a poder lograr. Digámosle: gracias, Señor, porque nos permites estar aquí al pie de la batalla contigo. Gracias, Papito Dios, porque fuimos tus escogidos. Gracias, Señor, porque nos has dado las herramientas adecuadas para poder estar ahí y realizar nuestros sueños, papá, porque dices que tus sueños son aún muchísimo más grandes que los nuestros. Comparados con los tuyos, los nuestros son hormigas a la par del elefante. Papito, qué emoción saber que tienes grandes cosas planeadas para mí, grandes cosas planeadas que ningún otro oído ha oído ni ojo ha visto, porque somos tus hijos que te amamos. Señor, sabemos que en el mundo tendremos batallas, que tendremos desafíos que nos querrán derribar, que tendremos personas que van a estar ahí diciéndonos que no somos los indicados, que no tenemos la capacidad de hacerlos, que somos ridículos o fanáticos por querer hacer las cosas del modo que tú nos lo indicas. Pero tú, Señor, sabes mejor. Pero tú, Señor, tienes la última palabra. Y nosotros nos queremos venir de eso, del Espíritu Santo, de ese poder que nos provees para poder caminar con paso firme. Dígale ahí donde está: Señor, yo quiero ser tu herramienta. Señor, yo quiero ser ese héroe de mi historia. Ya no quiero ser una más del montón, Señor. Ya no quiero ser más un papel
secundario en esta vida, sino que quiero tomar ese reto de poder ser usada por ti, Papito Dios, de poder lograr vencer todas estas batallas, estos desafíos que se enfrentan en mi vida. Gracias, Señor, porque sabemos que estamos caminando a tu lado, porque sabemos que no somos nosotros, Señor, que si bien nosotros tenemos que poner toda nuestra disposición, tenemos que planificar diligentemente, tenemos que ser perseverantes y valientes, el que lucha la batalla eres tú. Señor, tenemos puestos los ojos en ti, Jesús, para poder seguir caminando con la mirada fija en ti y poder completar esa batalla. Y sabemos que tú nos vas a ayudar sin importar qué ocurra. Papito Dios, nos queremos quedar contigo, queremos quedarnos confiados en que tu Espíritu es el que nos guía a día con día. Señor, nos comprometemos a poder utilizar estas herramientas que nos enseñan, que todas tienen que ver con mi voluntad de poder hacerte caso, papá, con mi voluntad de poder ser diligente, perseverante, de poder ser valiente y planificar bien con estrategias que tú mismo provees para mí, para poder enfrentarme a todos esos desafíos que la vida puede tener. Gracias, Señor. Te damos infinitas gracias por habernos permitido reunirnos en tu nombre y te pedimos, Señor, que este mensaje se quede en nuestros corazones para edificarnos y poder ser puestos en práctica. En el nombre de Cristo Jesús y a través de tu santo, poderoso y bello Espíritu. Amén.